Buenas, buenas, ¿cómo me les va? Y bienvenidos. Hay una grieta de grandes proporciones que atraviesa de norte a sur la izquierda en Colombia. Y algunas decisiones del presidente Gustavo Petro nos invitan a tener una cabeza cúbica con diferentes miradas. No sé hasta dónde las buenas maneras funcionan para algunos casos y para otros no. Mirar la política por diferentes caras nos da la posibilidad de hacer un análisis y así entender lo sucedido. Y me remito y hablo de la salida del ministro Ricardo Bonilla de su gabinete. Una de estas miradas es ver la pedagogía. Aquí tenemos que observar muy de cerca la pedagogía que se nos da tras la decisión del presidente Gustavo Petro. Es decir, enseñar al pueblo colombiano que si algún político del gobierno está en investigaciones, lo que se debe hacer es retirarse para que asuma su defensa y así mostrarle al pueblo esta ética y que si llega a ser hallado inocente, pues regrese a su puesto. Y ojalá así fuera siempre. Ojalá así fuera siempre. Eso se convertiría en una sana costumbre y más adelante, si hay un gobierno de derecha, nuevamente poder exigir la renuncia de políticos que se vean enredados en investigaciones. Sería una muy buena, sana costumbre. Pero por otro lado y otro ángulo es por qué no se juega de la misma forma en la que la extrema derecha juega. Es otra pregunta. ¿Cuántos abodinen de derecha en gobiernos pasados fueron investigados, denunciados e incluso condenados y jamás renunciaron y siguieron como si nada? Ahora, miremoslo de la siguiente forma o miremoslo así. Al presentar las mismas cartas que la derecha ha presentado, pues no tendría sentido seguir llamándonos gobierno del cambio. Seguiríamos en lo mismo. Como dije al comienzo, hasta dónde las buenas maneras aplicadas en algunos casos mantienen esta ética de pie y hasta dónde debemos mirar para otro lado y olvidarnos. Ahora, una pregunta. ¿Es una izquierda permeada por la derecha? Esa es la verdadera pregunta. Parece que matamos el tigre y nos asustamos con el cuerito, como dice nuestro adagio. Agrietados por tener que recurrir a esa cabeza cúbica, ¿cierto? Que no todos aplican y quizás otros no logran entender. Hagamos el siguiente ejercicio, por favor. Recordamos y metámosle retrovisor. Y en vez de estar pensando, y eso como por dar un ejemplo, en el hecho de que Fabio Ochoa haya quedado en libertad, esto dará pie, y como dicen algunos titulares, para que Álvaro Uribe caiga. No, esa cosa jamás sucederá. Hablemos de las revoluciones europeas, como por dar un ejemplo, y de la misma revolución rusa, estimuladoras y causantes de los dolores de parto que dieron pie al nacimiento de la primera semilla de izquierda en Colombia. Ojo, aquí estudiantes, artesanos, zapateros y en sí gran parte de la clase obrera adoptaron estas diferentes ideas y se bautiza a esta primera semilla allá en el año 1920 como el Partido Socialista Revolucionario. Esto con el fin de entender que nuestra lucha no es desde que Petro subió al gobierno, es de siglos. Y por eso mismo se debe comprender el camino y tirar todos para un mismo lado. Primer detallito de la extrema derecha en una historia no muy lejana. En 1928, es decir, 8 años después del nacimiento, tras el levantamiento de la clase obrera, la derecha actúa sin miedo, sin compasión y lleva a cabo la masacre de las bananeras. A la final, el Partido Liberal absorbe sin contemplación alguna a la primera manifestación de izquierda en nuestro país. Las bananeras no detuvieron el ímpetu y las ganas de libertad de un pueblo masacrado. Después de 2 años de luchas y manifestaciones, fuimos capaces de fundar el Partido Comunista. Pero ojo, se cometieron quizás los mismos errores de la actualidad. Se mantuvieron alianzas con los liberales que presuntamente articularon reivindicaciones sociales y alzaron banderas de política de izquierdas durante los gobiernos de Santos en el año 1930 y 1934, recordemos, y el señor López Pumarejo entre 1934 y 1938. Resultado, un partido comunista debilitado desde las alianzas y lentamente desvanecido desde el virus infectado por el exceso de confianza. Y a todo esto súmele el golpe devastador por parte del Frente Nacional en la década de los 40 y el poder aniquilador, ¿sí?, de la misma Guerra Fría.
segundo detallito de la derecha. Crean la violencia, la crean, la generan, la estimulan, la llevan a cabo entre 1946 y 1963. Eso sí, sin miedo al terror, al horror y mucho menos a las pérdidas de vida del pueblo. Una violencia marcada por el bipartidismo, donde los rastros de izquierda fueron asesinados. Y dio nacimiento al primer monstruo, llamo yo, de la política, como fue el señor Mariano Ospina Pérez, conservador él, quien creó la primera industria criminal en Colombia disfrazada de la lucha por una Colombia mejor. Ya acostumbrados a eso. Aparece el general Rojas Pinilla y sin mente declara al Partido Comunista como ilegal. Ojo, ¿sí? Rojas Pinilla dice, son ilegales. Vamos. Y en este mismo baile de la política que no ha cambiado jamás, la izquierda más adelante, la misma que fuera declarada ilegal por Rojas Pinilla, decide apoyarla. No olvidemos que a comienzos de la década de los 60 se creaban los primeros grupos revolucionarios. A pesar de esto, ¿sí? La izquierda en Colombia seguía en su histórica lucha, con berraquera y con ganas, sin pensar más que en un futuro mejor. Pues ya conocían, en ese punto ya conocían o conocíamos el animal inmenso al que enfrentábamos. Otro detallito de la derecha. La influencia de la doctrina de seguridad nacional mediante los programas de seguridad nacional provocaron el cierre electoral para la izquierda. ¿Y acaso los victimarios pensaron en aquel entonces en la palabra democracia? No. A estas alturas de la historia hemos visto cómo la izquierda en Colombia sigue su lucha sin importar las masacres y detallitos elaborados sistemáticamente por parte de la extrema derecha. Lo anterior hizo que la izquierda se levantara con más fuerza y así se creara la combinación de todas las formas de luchas necesarias y de su seno nació la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la FARC de Colombia, FARC, en 1966. Otras organizaciones guerrilleras que se unieron a este contexto fueron el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Debo anotar, guerrillas que actualmente, en pleno 2024, algunas se desmovilizaron para conformar grupos paramilitares, otras fueron masacradas, otras personas desmovilizadas, y otras que perdieron su norte y filosofía y terminaron actuando para la extrema derecha colombiana, una vez más permeados, haciendo lo que es usual en ellos, daño al pueblo para sus intereses comunes. En estas diferentes representaciones de la izquierda, nace en esos años el movimiento sindical, quienes se agruparon alrededor de 3 centrales obreras. El movimiento estudiantil no se quedó atrás e hizo lo propio, en torno a la Asociación Universitaria de Estudiantes de Santander, AUDESA, la Federación Universitaria Nacional, FUN, y la Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela, FEUB. Por otro lado, el movimiento campesino consiguió fisonomía política propia en el marco del proceso modernizador del campo. Eso sí, luchando por sus ideales y yendo en contra del gobierno devastador de aquel entonces Carlos Lleras Restrepo. Los muertos que han quedado atrás en este punto de la historia son cientos de miles, y a pesar, jamás la izquierda se detuvo. Bien, sigamos. En 1970, la izquierda apoyó la candidatura a las elecciones presidenciales del señor Rojas Pinilla, ese mismo que los había declarado ilegales, ¿no? Con el Partido Alianza Nacional Popular, ANAP, pues apareció nuevamente el truquito y la maroma de los derechos y cometen fraude electoral, impidiendo el triunfo electoral de Rojas Pinilla. Y aquí es donde, ojo, nace y se da formación a la guerrilla que hoy se conoce como Movimiento Político M19. Una manifestación más por la libertad del pueblo colombiano. Un nuevo intento aparece, es decir, no nos doblegamos ni rendimos. Este se dio en el año 1972 con la creación de la primera coalición de izquierdas que agrupó al Partido Comunista, Movimiento Amplio Colombiano, y al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario en torno a una unión nacional de oposiciones. UNO se llama.
se presentó a las elecciones presidenciales allá en el año 1974 y en el año 1978 y en el año 1982, consiguiendo respectivamente el 2.6%, el 4.4% y el 1.5% de los votos. Pero la mejor votación en las elecciones presidenciales la consiguió el señor Jaime Pardo Leal en el año 1986 con un 4.5% bajo la Unión Patriótica UP. Las FARC crearon en 1984 su movimiento político UP junto con militantes del PC y otros sectores de izquierdas. Sin embargo, y pilas con esto, muchas pilas, otra aparición y otro detallito de la extrema derecha. La UP fue exterminada por sectores del ejército, paramilitares, narcotraficantes, enemigos de las FARC y bajo las órdenes presuntamente de políticos de derecha. ¿Acaso les corrió una gotica de sudor asesinar a más de 5.000 personas? No. Acabaron con la vida de Jaime Pardo y de 5.000 militantes, entre los que se encontraban congresistas, diputados, alcaldes, concejales, etcétera, etcétera. ¿Y acaso nos rendimos? ¿Nos arrodillamos? Y aparece la Constitución de 1991. La década de los 90 fue el inicio del avance electoral de la izquierda, el verdadero avance. Colombia comenzó a transitar de un sistema bipartidista perfecto hacia un sistema bipartidista atenuado por la aparición de fuerzas dentro de un contexto político aperturista. La Constitución de 1991 llevó a cabo una reforma política para modernizar el sistema electoral, abrir el sistema de partidos a terceras fuerzas y promover la participación de los ciudadanos en política mediante mecanismos de democracia directa, y conseguimos con nuestras luchas y negociaciones durante el gobierno de Virgilio Barco que se reconociera y se reinsertara políticamente a los grupos armados, como el M-19, EPL, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT y Quintín Lame, QL. Es decir, reintegración. Se nos mostró por primera vez en la historia de esta hermosa Bella Colombia, sí, y a la opinión pública y a todo el país, la cara. Una cara izquierda, por primera vez. ¿Y acaso morimos de miedo, de terror? No, al contrario, todos estos grupos fueron reconocidos como partidos políticos. Y de ahí en adelante, hasta la fecha, se crearon partidos políticos con pensamientos de izquierda. Pero ojo, otro pequeño detallito de la extrema derecha. Con el poder que han adquirido, permearon dichos partidos y lo seguirán permeando. Partidos con banderas de socialismo, pero con acciones de derecha. Todo eso no nos detuvo jamás, y por primera vez en medio de la historia, llena de luchas y de batallas y cientos de miles de muertos en el camino, conseguimos nuestro primer presidente. Un presidente por elección popular. Un presidente del pueblo y para el pueblo. Pregunta: ¿por qué el presidente Gustavo Petro pide la renuncia del ministro Bonilla sabiendo que cree en su inocencia? Porque un presidente del pueblo no puede jugar con las mismas cartas que jugaron los actores de derecha en esta resumida historia. Eso se llama ética. Pero bien, aquí comienza el verdadero meollo del asunto, y es aquí donde como pueblo deberíamos exigir al presidente un accionar distinto sin perder el norte de la nombrada ética, pero sí adoptar en pro de comenzar a cerrar la grieta que nos divide en este momento como izquierda. El pueblo se ha dado cuenta, esto no es nada nuevo, aquí en Colombia todo el mundo se ha dado cuenta de esta fisura que existe hoy en pleno 2024 dentro de la izquierda, una grieta que lo que sí está devorando, y prestemos muchísima atención y sin compasión, es la credibilidad del pueblo. Pero ya vamos allá, el por qué, ¿no? Y lo más importante, el futuro de los colombianos con miras a unas elecciones en el año 2026. Una grieta llena de egos, de Boy Scouts que se creen comandantes, una grieta creada por los sismos del pasado, es decir, los infiltrados de gente de extrema derecha en el gobierno. Bueno, y aquí lo que sí es importante es que no nos vamos a poner a llorar sobre la leche derramada. Pero pueblo, así como el presidente exigió la renuncia del ministro Bonilla, ¿cierto? Enalteciendo la ética y dándonos pedagogía al pueblo. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro no pide la renuncia del señor Mauricio Liscano? Ministro de las TIC, involucrado presuntamente en una negociación poco clara de la venta del Canal 1, tal como lo ha denunciado en repetidas ocasiones el senador Wilson Arias.
Exijamos como pueblo una locución por televisión, donde se nos explique, ojo, por televisión, no por X, y allá voy con esto ahorita, lo sucedido nuevamente con Armando Benedetti. Y de paso nos expliquen qué hace un personaje tan cuestionado en su pasado, de extrema derecha, como lo es el señor Juan Fernando Cristo en una de sus carteras. Exijamos se nos dé explicación por qué se está permitiendo que la doctora Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, esté tomando el mismo camino de impunidad que la administración pasada. Pidamos respuesta en televisión, ¿sí? A locución televisiva y no por X, del por qué se permitió, se nos vulnerara la soberanía, si es que dicha cosa existe aquí en este país, en el tema conocido como Pegaso. Esto sonará muy loco, ¿no? Ya Mauricio se enloqueció. Pero este era el punto. Este era el punto de cerrar cualquier tipo de negociación, así estemos endeudados hasta donde no más y hubiesen llegado las sanciones que hubiesen tenido que llegar y hubiésemos ahí en ese punto sacado a gente como la C.IA, como la D.EA, ¿cierto? Y esta gente. Y comenzar un camino a una verdadera soberanía. ¿Miedo? Quizás miedo a una verdadera soberanía. ¿O seguiremos siendo los lamenalgas de este país del norte? La hora que sí llegó es la hora de hacer un verdadero aseo a la casa. Todos barremos, todos trapeamos y todos limpiamos el polvo, ¿sí? En nuestras casas. Esto significa sacar a cada uno de los elementos que hacen parte del gobierno que han provocado esta grieta, esta fisura. Es la misma historia del caballo de Troya. Nos están agrietando y cincelando desde adentro precisamente esta grieta. Todo para mantener en alto la verdad, ¿no? Y la palabra con la que siempre presuntamente se ha actuado bien la ética, ¿no? Si no hacemos este aseo inmediatamente, pero es que es inmediatamente, yo no estoy de acuerdo en que comencemos a hacer encuestas y a hacer un montón de cosas, sino comenzar a mirar la casa, porque la casa se está derrumbando, ¿cierto? Será imposible. Y habremos sido un minúsculo paréntesis, y digo, será imposible llegar hasta el 2026, ¿sí? Como triunfadores, ¿sí? Y habremos sido solamente un minúsculo paréntesis en la historia de este país que usa las buenas formas para unas cosas y para otras voltea a mirar para otro lado. O un país donde los periodistas, como por dar un ejemplito, condenan sin ser jueces y sin pruebas, y jueces absuelven teniéndolas todas. ¿A qué voy yo con esto? Tenemos que revisar a fondo lo que está sucediendo dentro de la izquierda en Colombia. Dentro de la izquierda. Sí, algunas formas y algunas buenas maneras nos invitan a decir que todo está muy bien hecho, pero volteamos a mirar para otro lado y nos olvidamos de esas buenas maneras. O vamos a hacer o no vamos a hacer. Reitero, no sé qué hace Mauricio Liscano todavía como ministro. Yo los quiero invitar a que observemos y ustedes mismos saquen sus conclusiones lo que dijo después de su renuncia el ministro Ricardo Bonilla. Me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia. El presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no lo usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública. Bueno, eso dijo el ministro Ricardo Bonilla. Ustedes mismos saquen, por favor, sus conclusiones. ¿A qué voy yo? Y si se dieron cuenta, yo hacía mucho hincapié o subrayaba mucho la palabra por televisión. Cuando un presidente de la República, como el señor presidente Gustavo Petro, intenta llegar al pueblo, debe comenzar a dejar de estar publicando en X. Pero no porque a mí me moleste X, no. Porque si vamos a observar lo siguiente,
yo no he hecho una estadística muy clara, pero el alcance de X, no sé, una población, no sé el último censo, pero me imagino 50, pongámosle 60 millones de colombianos unos con otros. Créanme lo que X no llega a 2 millones de colombianos. No llega a 2 millones de colombianos. Sin embargo, no sé para qué existe en este momento RTBC y los medios públicos y los medios alternativos si no se utilizan. Una noticia de estas como es la renuncia, el exigir la renuncia del ministro Ricardo Bonilla debe ser televisada y salir Gustavo Petro y decir, venga, colombianos, prestemos atención. Todo el discurso que se votó en X, que es, sí, un mamotreto así, pues debió habérselo dicho por televisión, ¿cierto? Y llamar la atención por lo menos de un 50% de los colombianos. ¿Pero por qué? Porque esta noticia, lo que sí es en este punto, es aprovechada por la extrema derecha y los medios de opresión en Colombia. Están diciendo incluso que es que Gustavo Petro le cobró a Ricardo Bonilla el hecho de una denuncia que él remitió a la Fiscalía General de la Nación, donde involucran a una hija de la primera dama de la Nación y al señor gerente o director o presidente de Ecopetrol, el señor Ricardo Roja. Están aprovechando todo esto. Ustedes entren a X para que se den cuenta, ¿sí? O entren a las redes sociales para que se den cuenta cómo la extrema derecha sí aprovechó esta noticia. Ahora, una persona como yo, ¿cierto? Medianamente, muy poquito, diría yo, me dejo confundir pues con lo que está apareciendo en redes sociales. Pues porque yo soy una persona que por mi trabajo, ¿cierto? Hago el seguimiento a la noticia. Entonces yo digo, venga, ¿qué dijo Infobae? ¿Qué dijo el colombiano? ¿Qué dijo el país? Ahora remitámonos a la historia. Pero una persona de común denominador en Colombia, que a duras penas ve la noticia, ¿cierto? Y que tiene de ahí en adelante que preocuparse es cómo toma transporte, qué va a hacer para el almuerzo, qué va a hacer para el arriendo, deja de seguir la noticia y se queda con ese primer pantallazo. Se queda con ese primer pantallazo. Y esto está haciendo que bastantes colombianos que creemos en Petro, y que yo por mi parte seguiré hasta el final, y los invito a esto, a ustedes también que le hacen seguimiento a la noticia y que están enteradísimos del panorama político colombiano, ¿cierto? Esto no nos tiene que detener, pero sí nos tiene que advertir, ¿cierto? Y comencemos a barrer la casita, papá, porque es que vuelvo y digo, ¿cierto? Este señor Juan Fernando Cristo, Armando Benedetti, incluso la misma Laura Sarabia. Estuvo investigada hasta aquí y nunca se le pidió la cabecita. Entonces, para unas cosas, las buenas formas y para otras no. Y es ahí donde tenemos que romper, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo y ni estuve de acuerdo en ningún momento, pero pues como yo no soy el presidente, con la salida, esto es, mire lo que está sucediendo. Esto es darle pie a la extrema derecha. Esto es darle pie a la extrema derecha para que en este momento cualquier cantidad de colombianos, y retomemos, deserten. Y no deserten a la extrema derecha. Jamás lo harán, pero sí a esa gran parte de colombianos que se abstiene de votar. Sí, yo no entiendo, no comprendo. Mire lo bacanísimo que fuera, como por votar un poquito aquí de labia, hermano, como dice el cuento. Un presidente de la República que se diera un paseíto por todos los medios alternativos, saque 20 minutos. Yo sé que el presidente Gustavo Petro invierte horas enteras en X. Bueno, no digamos horas, una hora. ¿Por qué esa hora no le destina 20 minuticos, ¿sí? Vía virtual a 5 canales? A RTBC, a medios comunitarios, a medios digitales. Y le explica a Colombia desde ahí, qué fue lo que sucedió y qué es lo que viene sucediendo con personas como Armando Benedetti, donde todavía como que, oye, ¿qué pasó ahí? Para algunas cosas las buenas maneras, para otras no. Tenemos que barrer la casita. Y esto generaría dos cosas: que se llegara a más gente y tres, verdaderamente se ayudara a los medios de comunicación alternativos. ¿Con qué? Con crecimiento. Porque imagínense ustedes un canal como Cápsulas para la Memoria decir, hoy, entrevista con Gustavo Petro, hoy, alocución del presidente Gustavo Petro. Esta vaina la ven internacionalmente y haría que los canales crecieran. ¿Sí? Ustedes saben el alcance que pueden llegar a tener los medios de comunicación alternativos en este momento versus los medios de presión en Colombia. Tenemos un mayor alcance, somos opacados literalmente, opacados. Y reitero, esto sí lo aprovechó la extrema derecha, esta renuncia o esta solicitud, ¿cierto?, de renuncia por parte del presidente Gustavo Petro al ministro Ricardo Bonilla, para estar en este momento haciendo lo que ellos saben hacer perfectamente. Y es disfrazar la información y desde ahí poder
debilitar el movimiento progresista y de izquierda en Colombia. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Muy respetuoso. Ustedes saben que el canal Cápsulas para la Memoria es un canal totalmente independiente. Yo no recibo el apoyo del presidente Gustavo Petro, económico, yo no recibo el apoyo de empresas privadas ni públicas, ni me estoy robando para la ONG Heredé, ni estoy haciendo truquitos ni maromas como lo hace la extrema derecha. Pues esto ya es una bella costumbre, pienso yo, de bastantes canales independientes, realmente independientes, porque tenemos que recurrir a lo que yo llamo la solidaridad por parte de ustedes, ¿no? O sea, a ustedes les gusta y debo recurrir a través de campañas. Si a ustedes les gusta la forma en la que hago activismo político a favor de Gustavo Petro, si les gusta la forma en la que a veces escribo mis cositas, si les gusta la forma en la que hago mi pequeño análisis y la forma en la que leo la información, los invito respetuosamente de manera voluntaria que se unan a esta campaña a través de la plataforma de Nequi o de DaviPlata al número 315-644-0336. De esta forma, o a través de esta campaña, hemos conseguido que el canal Cápsulas para la Memoria salga todos los días adelante. Un aporte mínimo de 1,000 pesos. De 1,000 en 1,000. Seguimos dándole lora al asuntico. Así que, bueno, está sucediendo. Yo no sé, yo me he puesto a revisar, porque a veces también tengo esa sana costumbre, digo yo, de revisar, no siempre, pero sí muchas veces lo que publican compañeros de lucha y de batalla. Están hablando. Me he dado cuenta de la reducción impresionante en las visitas que vienen teniendo los canales independientes y alternativos en la plataforma de YouTube. Y es que hay una sensación en Colombia, no sé si ustedes la están viviendo o es que definitivamente yo ya terminé de enloquecer. Hay una sensación donde la gente no quiere saber de política. Bastantes personas que yo conozco me han dicho, duré 15 días desconectado, duré 8 días desconectado, no quiero saber nada de política, me estoy enfermando, no sé qué. ¿Sí? ¿Por qué? No hay un solo compañero a los que aplaudo, cualquier tipo medio, bienvenidos hermano, y ojalá salgan más canales, muchísimos más, y se forme un parlante impresionante en un par de años, ¿sí? Buenísimo, no importa, si a veces no pensamos lo mismo, de esto se trata la comunicación, ¿no? ¿Qué tal todo el mundo de acuerdo? Qué pereza. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Sale un ejemplo, qué sé yo, a ver, el señor Daniel Monroy, qué sé yo, Vergel, qué sé yo, Coral, qué sé yo, el señor Antonio Morales en Café Pica, haciendo sus denuncias, y todos los días denunciamos, y todos los días denunciamos, y todos los días denunciamos, y desafortunadamente muchas veces hay que jugar con el título y hay que jugar con la miniatura para que tenga visitas. De lo contrario, los videos no tienen visitas y pues nuestra labor quedaría deprimida. Y entonces hay, por ejemplo, titulares que dicen, cayó Uribe. Y entonces la gente se va, pues porque cayó Uribe. Pero pues a la final no ha caído nadie. Lo que sí existe es la denuncia tras denuncia, denuncia tras denuncia, denuncia tras denuncia, denuncia tras denuncia, denuncia. ¿Cierto? Y la Fiscalía General de la Nación, de la doctora Luz Adriana Camargo, no está haciendo un carajo. Nada. Está de vacaciones ganándose un billete así. Larguísimo. Y esto, ¿sí? Esta impunidad, porque todos, llegó la fiscal que ternó el presidente Gustavo Petro, ahora sí cielo génico va a caer, como dicen los titulares, Julio Gerlain va a caer, ahora sí Francisco Barbosa, Marta Mancera, Pacho Malo, el burro y el Oiga, y nada, es que no ha caído, espero, ni uno, ni uno. Y esto genera, en medio de la sociedad colombiana, esa pesadumbre, esas ganas. Yo también estuve aislado, si se dieron cuenta, unos días, porque no haya uno por dónde elevar la información, ¿sí? Elevarla. De tal punto en que no se convierte la misma denuncia, de la misma denuncia, de la misma denuncia, de la misma denuncia, que al final la doctora Luz Adriana Camargo no va a hacer un carajo, porque, reitero, está de vacaciones. Y acá me suena, ay, Mauricio, pero déjala gobernar, pero es que acaba de llegar, ¿no? Es que a este punto ya deben haber existido unas excelentes investigaciones. Esto está olvidado. Y si como pueblo no exigimos que estas buenas maneras se apliquen para todo,
¿cierto? No solamente para Ricardo Bonilla, porque hubo una presión por parte de la extrema derecha del presidente Gustavo Petro, ¿m? Sino para todos, Armando Benedetti, qué sé yo, y los que ya hemos hablado, pues no vamos a conseguir absolutamente nunca nada. Ahora, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó en la tarde de este miércoles 4 de diciembre a Diego Guevara como nuevo ministro de Hacienda tras la renuncia de Ricardo Bonilla, quien salió del cargo en medio del escándalo de lo que se conoce o del escándalo de la ONGRD. Guevara Castañeda, ¿quién es? Es doctor en economía, magíster en ciencias económicas e ingeniero de la Universidad Nacional de Colombia. Se venía desempeñando como viceministro de Hacienda. Este pronunciamiento lo hizo el presidente desde Uruguay. Gustavo Petro viajó a Uruguay para condecorar a Pepe Mujica con la Cruz de Boyacá, al igual también para reunirse con el nuevo presidente electo Yamundu Orsi, heredero del movimiento de izquierda de Mujica. Este gesto de Petro con Mujica no solo reconoce la trayectoria política y social de Mujica, sino que también simboliza el respeto mutuo y los valores compartidos entre ambas naciones en temas de integración y progreso regional. Subrayo. Aceito, papá. Aceito la cabecita. Mira, yo les voy a contar una anécdota. Yo he estado participando últimamente, es necesario alimentarme, ¿no? Entonces, a cuánto foro y cuánta vaina se inventa la izquierda, yo voy. Y tengo que observar. Yo aquí no voy a dar nombres, pero tengo que observar políticos de izquierda y que hacen parte del gobierno del presidente Gustavo Petro con los discursos de quinta. Cuando su accionar, su actitud es totalmente diferente. Por ahí aparecía una persona, ¿cierto? Diciendo allá en medio de un discurso en el auditorio que es que los colombianos tenemos nuevamente que abrazarnos, tenemos que volver a sentir el amor por la izquierda, algo así decía, ¿no? El amor por la izquierda y el abrazo, ¿cierto? Y cuando pasó por al lado mío y le dije, Perencejo, ¿cómo me le va? Me miró así. Yo, esta no era la que estaba diciendo que teníamos que abrazarnos. Unos Boy Scouts disfrazados de comandantes en la izquierda, haciendo campaña y generando y ayudando a la construcción de esta grieta inmensa que se viene dando en la izquierda, con un discurso de quinta. Conozco también otras personas legítimas, las conozco. Han estado aquí en el canal. Hablando de eso, ayer teníamos una charla con la representante Mafe Carrascal, pero pues bueno, hubo trabajo hasta donde nomás por parte de ella y debimos aplazarla, pero sigue pendiente. Les envía por favor muchísimas disculpas. Fue imposible. La teníamos a las 7, la pasamos a las 10, después la pasamos para las 11, después para la 1 y no se pudo en ningún momento, siempre estuvo reunida en plenaria, pero la vamos a tener. 2. Mañana viernes, si es mañana viernes, discúlpenme. Sí, mañana viernes, por favor, enfrente de la CAR, Corporación Autónoma Regional, a las 3 de la tarde. Voy a estar allá. Los espero en la velatón que vamos a hacer enfrente de la CAR, solicitándole a esta gente, a Carcondinamarca, que no amplíe la concesión que tiene con Coca-Cola allá en La Calera y se siga malgastando este oro vital y se siga dejando a través de esto, de lo que viene sucediendo, sin agua a bastantes familias allá en La Calera que están relacionadas directamente con Bogotá, porque Bogotá les está suministrando, gracias a las piruetas de Coca-Cola, a más de 2,000 familias en La Calera el agua que se les está robando, toca decirlo así, la empresa Coca-Cola. Y el alcalde corruptísimo de aquí de Bogotá, Carlos Fernando Galán, haciéndose el boludo. ¿Sí? Los feminicidios disparan. En los últimos 10 meses, según informes del Consejo de Bogotá, se han asesinado a más de 100 mujeres. Y esto viene disparado. Y el tipo, pensando en Amarillo, pensando en Cusesar, pensando en Masuera y en demás constructoras para ver cómo hace billete, sin importarle el ecocidio que viene sucediendo. Y el hombre cada vez que como que uno lo ataca o alguien lo ataca directamente dice, ay, pero es que Claudia López, ay, pero es que Peñalosa, y se le dan la huevonada y
¿sí? Dentro de estos, llamo yo documentos y los amparan, ¿cierto? Se firman unas cosas donde cada quien queda libre del culpa y pecado y no se puede hacer absolutamente nada. Pero está llegando la hora no solamente de que barramos la casa de la izquierda en Colombia, sino también de que salgamos a las calles a manifestarnos en contra de Carlos Fernando Galán. Ustedes no se alcanzan a imaginar el daño que le está haciendo este man a Bogotá. Un daño irreversible, irreversible, que en menos de 5 años lo estaremos sintiendo. Irreversible. Y es un daño a Colombia, a la naturaleza, a su ecosistema. Bueno, pues este era el video, espero les haya gustado. Yo los invito por favor a 3 cositas, denme el manito arriba, ayúdenmelo a compartir, suscríbanse por favor al canal si les gustó y pues nada, nos vemos mañana a 7 de la mañana y yo, Mauricio González, desde aquí les dejo un inmenso abrazo y no olviden que mañana solamente es un adverbio de tiempo. Vivamos la vida hoy y a fondo. Muchísimas gracias por favor por haberme acompañado.